200 personas levantaron sus copas al mismo tiempo. Yo también levanté la mía. Era un sábado de mayo. El salón estaba lleno, la música era suave y todo parecía perfectamente bajo control. Silvia Prado se levantó de su silla con su copa de champaña en la mano derecha y su sonrisa de siempre en la cara, la que no llega a los ojos, la que usan las personas cuando quieren parecer generosas sin serlo. La había visto muchas veces en los 8 meses anteriores, siempre que pronunciaba mi nombre en esas reuniones de planificación, siempre que me miraba de reojo para ver cómo reaccionaba. Tomó el micrófono con la suavidad de quien lo ha hecho muchas veces y sabe exactamente el efecto que produce. Esta noche quiero hacer un brindis especial. Pausa, para que el salón pusiera atención. Por Teresa, me señaló directamente con la copa, y 200 cabezas se giraron hacia mí en un segundo. Una mujer que cosió ropa ajena durante años para que su hijo pudiera estudiar, que vivió de lo que le pagaban por hora en talleres de costura. Cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo. Se limpió una lágrima inexistente del ojo con el dedo índice. Sonrió hacia donde yo estaba sentada. Era una sonrisa pequeña, casi íntima. Por un momento, cuando llegaste esta tarde, pensé que eras la empleada del salón, pero me alegra mucho que hayas podido venir. Algunos invitados rieron nerviosamente. El tipo de risa que sale cuando algo incomoda y nadie sabe qué hacer con eso. Qué suerte que Marcos encontró a nuestra Valeria, que ahora va a tener el respaldo que necesita. Porque en esta vida hay personas que nacen para dirigir y hay personas que nacen para servir. Levantó la copa. Sí, por Marcos, por Valeria, por los que siempre supieron a dónde iban. El silencio en la sala fue total. Marcos me miraba desde la mesa de novios con los ojos muy abiertos y las manos apretadas sobre el mantel. Vi en su cara el conflicto de un hombre que quería pararse pero no pudo. Se quedó sentado. Y entonces hizo algo que me dolió más que cualquier cosa que Silvia hubiera dicho. Me miró un segundo y apareció la vista, como si no pudiera sostenerla. Valeria miraba su plato, con una fijeza que hablaba de alguien que ya sabía que esto iba a pasar, que ya llevaba meses cargando con algo que no había querido o no había podido decir. Don Arturo miraba a su esposa con una expresión que no necesitaba traducción. Me era la expresión de un hombre que lleva años sabiendo quién es la persona con quien vive y que aprendió hace tiempo a documentar sin intervenir. Usted dígame, ¿eso se le hace a la madre del novio el día de la boda? Me tomó exactamente 8 segundos decidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrí mi bolso, saqué el sobre. Me levanté con la misma calma con que me levantaba a las 4 de la mañana cuando tenía pedidos que entregar. Caminé hasta Diego, el coordinador, junto a la puerta de servicio. Ábrelo cuando yo te diga. Diego tomó el sobre sin hacer preguntas. Los buenos coordinadores nunca hacen preguntas en el momento equivocado. Volví a mi silla, me senté y esperé. Pero Silvia Prado no sabía algo sobre mí. 4 años presumiendo mis telas. El salón que eligió para humillarme era mío. Y nunca leyó una sola etiqueta. Lo que iba a pasar esa noche no fue una reacción al brindis. Fue la cuenta exacta de 20 años de no mirar. Lo que todavía ella no sabía era cuánto tiempo llevaba yo contando cada uno de esos años. Soy Teresa Sandoval. Tengo 66 años. Y hay una cosa que necesito que entienda antes de seguir con esta historia. Todo lo que Silvia veía cuando me miraba, la blusa, las manos, el barrio de donde vine, era exactamente lo que yo quería que viera, porque las personas que subestiman a alguien siempre cometen el mismo error, dejan de buscar, y cuando dejan de buscar, no encuentran lo que está debajo. Crié a Marcos yo sola desde que tenía 6 años, cuando su padre Héctor falleció en un accidente de carretera en una madrugada de febrero. Iba de regreso de una feria de proveedores. Iba a traernos telas nuevas para el pequeño taller que habíamos montado en la cochera de nuestra casa en la colonia Morelos. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Una voz que no conocía. Y después, silencio. Héctor murió. El taller quedó. Y yo decidí que ninguna de las dos cosas iba a ser en vano. Empecé con 3 máquinas y un niño de 6 años que me preguntaba por qué papá no llegaba. No tenía tiempo de responderle como él necesitaba. Lloraba de noche cuando Marcos se dormía, con la máquina todavía tibia.
y me levantaba antes que el sol para empezar de nuevo. Cada peso que entraba lo metía de vuelta antes de gastarlo en mí. Así durante 20 años. Cada máquina que compré fue una decisión tomada en silencio, sin que nadie lo supiera. Cada contrato firmado fue una batalla que libré sin avisar el resultado. Cuando la empresa empezó a crecer, el licenciado Garza me preguntaba todos los años: Teresa, ¿por qué no aparece tu nombre en ningún directorio público? ¿Por qué nadie sabe quién está detrás de Textiles Sandoval? Porque los que necesitan saber, ellas saben, le respondía yo. No era modestia, era estrategia. Cada peso que mis máquinas produjeron circuló por canales que Silvia Prado nunca tuvo curiosidad de rastrear. Cuando su boutique prosperaba, cuando sus clientas le decían que sus telas eran las mejores de la zona, parte de ese dinero terminaba, al final de la cadena, en mis manos. Ella nunca lo supo porque nunca preguntó. Y nunca preguntó porque ya había decidido que no había nada que valiera la pena saber sobre mí. 20 años después, lo que empezó en la cochera de la colonia Morelos era Textiles Sandoval. 94 empleados, 4 líneas de producción, contratos activos en 8 estados. Distribuidores que vendían mis telas por toda la República sin que nadie supiera que el apellido al final de la cadena era el mío, incluyendo la dueña de una boutique en el fraccionamiento norte que presumía de telas italianas exclusivas. Esas telas salían de mis máquinas, y el salón donde esa mujer había elegido humillarme era mío en un 70%. Pero Silvia Prado nunca leyó las etiquetas. Eso es lo que pasa cuando subestimas a alguien durante demasiado tiempo. Pierdes el rastro de lo que realmente esa persona es capaz de hacer. Marcos creció entre retazos de tela y el sonido de las máquinas. A los 12 años me dijo: «Mamá, algún día te voy a comprar una fábrica». «Ya tengo una», le respondí. Esta no era mentira. Nunca lo fue. Marcos llegó a casa un domingo de noviembre con Valeria del brazo. Guapa, directa, risa genuina. Me gustó desde antes de que dijera una sola palabra. Pero también noté algo que en ese momento no supe nombrar. Cuando Marcos la presentó, Valeria me miró con algo en los ojos que no era solo afecto. Era algo más complejo. Algo que se parecía a una pregunta que no había podido hacerle a nadie. Meses después entendería qué era esa pregunta. 3 semanas después, fuimos a cenar a casa de sus padres. En el camino Marcos iba callado, más callado de lo normal. «¿Estás nervioso?», le pregunté. «Un poco», dijo. Luego, sin mirarme: «Mi mamá es especial». No dijo qué mamá, no hizo falta. La casa de los Prado era grande. Silvia abrió la puerta con un vestido de seda azul y una sonrisa para visitas de las que no está completamente segura. Me miró de arriba abajo, una sola vez, rápido. «Teresa, qué acogedora tu blusa». Guardé esa palabra en algún lugar de mi memoria. La cena fue larga. Silvia habló de su boutique, de sus viajes a Europa, de las telas italianas exclusivas que recibía de un proveedor en Guadalajara. Yo bebí un sorbo de agua y no dije nada. Esas telas llevaban mi apellido en la etiqueta del proveedor. Don Arturo, el esposo de Silvia, me hizo 3 preguntas precisas sobre el negocio textil. Preguntas de alguien que ya sabe las respuestas pero quiere confirmar algo. Le respondí con honestidad. Silvia interrumpió la tercera para hablar de Milán. Don Arturo me miró con una expresión discreta que decía: «Lo siento». Y en ese instante supe que don Arturo ya sabía quién era yo, y había decidido callarlo. Eso lo guardé también. Valeria, a mi lado en la mesa, que me pasó el pan 2 veces sin que yo lo pidiera. Pequeños gestos atentos. Pero también la vi bajar la vista cuando su madre hizo el comentario de mi blusa. No por crueldad, por algo más complicado. El silencio de quien ha aprendido que en esa casa hay batallas que no puede dar y seguir viviendo tranquila. Ese silencio de Valeria era idéntico al silencio de Marcos, y eso me dijo mucho sobre lo que ambos habían aprendido a tolerar. En el camino de regreso, Marcos me preguntó: «¿Qué te pareció? Valeria es maravillosa. ¿Y Silvia?» «Silvia es Silvia». Y no agregué nada más. Marcos sonrió de lado, pero había algo en esa sonrisa que no era alivio. Era el agotamiento de alguien que lleva años callando cosas en esa familia. Todavía no sabía lo que Silvia había empezado a planear esa misma noche, pero lo peor no era lo que Silvia iba a hacer. Lo peor era que Marcos ya lo sabía, y elegiría una y otra vez no decirlo.
En los 8 meses entre el compromiso y la boda, Silvia Prado construyó su versión de mí, ladrillo por ladrillo, siempre en los lugares donde cree que nadie escucha. Pero yo siempre escuchaba. Y esa no fue la primera vez que lo haría. En la cena de compromiso, presentándome a sus amigas. Teresa es muy trabajadora, costurera toda su vida. Qué bonito oficio, ¿verdad? Con ese tono de quien elogia algo pequeño, para que parezca un gesto generoso. Las amigas sonrieron. El tipo de sonrisa que es el disfraz del desprecio. Yo sonreí también, y guardé eso también. En la reunión para elegir el salón, Teresa, tú no te preocupes por los costos. No queremos que te sientas fuera de lugar, como si mi presencia en el proceso fuera algo que había que gestionar, no bienvenida. ¿Usted sabe lo que se siente escuchar eso? Sabiendo que esa mujer vende en su boutique telas que salen de sus propias máquinas sin saberlo. Una tarde de marzo, Marcos llegó al estacionamiento con la cara tensa. Silvia llamó a mi jefe. Me detuve. Dice que fue para conocerlo, pero le preguntó sobre mi contrato, mi sueldo, mis proyecciones. Apretó la mandíbula. Mi jefe me llamó después. Lo miré. No era rabia lo que vi en su cara. Era algo más específico. El miedo de un hombre que sabía exactamente lo que iba a perder si se ponía del lado equivocado. No solo a Valeria, el mundo entero que Valeria representaba. La aceptación, los contactos de Silvia, la sensación de haber llegado a un lugar diferente al de donde vino. Marcos había trabajado duro toda su vida, pero también había aprendido que hay puertas que no se abren con trabajo, se abren con apellido. Y Silvia era la llave de esas puertas. Por eso se callaba. No por cobardía simple, por cálculo. Un cálculo que quería creer que era necesario, pero que en el fondo sabía que era una forma de traición. ¿Y qué le dijiste a tu jefe? Que era un malentendido. Eso fue lo que me dolió. No que Silvia hubiera llamado, sino que Marcos hubiera llamado malentendido a algo que los dos sabíamos perfectamente que no lo era. Y eso no fue lo peor. Marcos, ¿cuánto falta para la boda? 4 meses. Entonces 4 meses más de paciencia, que es lo único que no se puede comprar. Él asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que ya llevaba mucho más que 4 meses de esta paciencia, que la paciencia tiene un precio y que siempre la pagaba la misma persona. Esa noche no dormí, no por rabia, pues sino por algo más frío y más claro, la certeza absoluta de que ya sabía cómo iba a terminar todo esto. Y que el único momento que me quedaba por decidir era cuándo. Un mes antes de la boda, Silvia organizó una cena familiar. La mesa principal tenía 12 lugares. Los Prado, Valeria, Marcos, tíos, primos. Había una segunda mesa hacia el fondo cerca de la cocina. Silvia me señaló esa mesa. Teresa, te pusimos aquí con la tía Consuelo y el señor Ramos. Pensamos que estarías más cómoda con gente de tu generación. La tía Consuelo tenía 84 años. El señor Ramos era el jardinero de los Prado. Silvia lo sabía perfectamente. Me senté sin decir una palabra. Vi a Marcos desde la mesa principal. Vi el momento exacto en que entendió lo que había pasado. Vi que tensó la mandíbula, que abrió la boca y que la volvió a cerrar cuando Valeria le puso la mano sobre el brazo. Valeria no lo cayó por crueldad. Lo hizo para protegerlo, pero el efecto era el mismo. Mi hijo callado, mi hijo sentado, mi hijo mirando el centro de flores que tenía enfrente mientras yo cenaba con el jardinero. Cenamos. La tía Consuelo me contó 3 veces la historia de su gato. Yo sonreí las 3 veces. Cuando terminó la cena y la gente se empezó a despedir, caminé hasta mi coche. Me senté adentro. Cerré la puerta. Y por primera vez en meses dejé que el pecho se me apretara como quería. No lloré, pero estuve cerca. Esa era la parte que nadie ve de ser la persona que aguanta. Que aguantar no es no sentir. Es sentirlo solo, en el coche, en el estacionamiento vacío, antes de volver a casa y seguir. Y guardé esa noche también, junto a todo lo demás. Pero esa no fue la noche que más me dolió. Todavía faltaba algo. Silvia eligió el salón de bodas ella sola. Jardín Peñalosa, el más exclusivo. Tengo relación directa con la administración. Marcos me miró. Yo asentí. Esa tarde llamé al licenciado Garza. Licenciado, ¿el fideicomiso sigue siendo dueño del 70% de Jardín Peñalosa? Así es, señora Teresa.
desde 2014. Colgué, me senté en la silla de Héctor y sonreí por primera vez en meses. Silvia había elegido hacer la boda en mi salón, sin saberlo, y cuando fue a visitar el jardín, la directora del evento la atendió con toda la cortesía que se le da a una cliente. Nadie le dijo que la dueña era la costurera que le daba vergüenza. Su boutique llevaba 4 años comprando mis telas, sin saberlo tampoco. Guardé el sobre el jueves previo a la boda. 2 documentos. Lo cerré con cinta. Lo puse junto a mi Biblia. Pero el sobre no guardaba solo papeles. Guardaba el final de 8 meses. Guardaba cada sonrisa educada que yo había sostenido mientras por dentro contaba los días. Guardaba la respuesta a una pregunta que Silvia nunca había tenido la curiosidad de hacerse. ¿A quién pertenecen realmente las cosas que presumo? La mañana de la boda amaneció con sol limpio. Me levanté a las 6, preparé café, me senté mirando el jardín que Héctor había sembrado. Lo había mantenido vivo 20 años. Esa mañana decidí que lo hacía por los 2. Me puse el vestido verde oscuro que había cosido yo misma, corte limpio, sin adornos innecesarios. Mis manos sabían hablar cuando lo que llevaban puesto era verdadero. Marcos llamó a las 8:30. «Mamá, ¿cómo estás?» «Perfecta, mijo». «Silvia». Una pausa que duró demasiado. «No le hagas caso». «Nunca le hago caso, Marcos. Ese siempre ha sido exactamente el problema de ella». Se rió, pero la risa fue corta, y en ese silencio breve entendí algo que ninguna madre quiere entender, que mi hijo sabía lo que iba a pasar esa noche. Lo había sabido durante semanas y había elegido no decirme nada, esperando que yo, como siempre, lo resolviera sola. Cerré los ojos un segundo después de colgar, solo un segundo. Luego me puse los aretes y seguí. Llegué al jardín Peñalosa a las 2. El salón lucía como lo recordaba de cuando lo adquirimos. Diego me recibió en la entrada. «Señora, bienvenida. Guarda esto. Cuando yo te haga la señal lo abres frente a todos». «Entendido». Antes de entrar al área donde se preparaban los invitados, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Don Arturo. Venía solo, sin Silvia, por el camino lateral del jardín. Al verme se detuvo. Sacó algo del bolsillo interior de su saco, un tarjetón doblado. Me lo extendió sin decir nada. Me miró a los ojos exactamente 2 segundos, asintió con la cabeza y siguió caminando. Abrí el tarjetón. 3 palabras escritas a mano. Ya era hora. Lo cerré. Lo guardé en mi bolso junto al sobre. Don Arturo ya sabía todo mucho antes de esta noche. Había pasado años observando a Silvia con la paciencia silenciosa de quien vive dentro de una tormenta y aprendió a no correr porque sabe que la tormenta pasa, pero los datos que recopila durante ella no. Había visto a Silvia construir su versión de cada persona que consideraba inferior. Había aprendido cuándo guardar silencio y cuándo la verdad iba a pronunciarse sola, sin que él tuviera que intervenir. La ceremonia fue hermosa. Valeria entró del brazo de don Arturo con un vestido de seda marfil y el cabello recogido con flores pequeñas. Marcos esperaba al frente con los ojos brillantes. Cuando la vio entrar, se le abrió la cara entera. Esa sonrisa que no se practica. El sacerdote les pidió que se tomaran de las manos. Marcos extendió la suya. Valeria la tomó sin titubear. Y yo pensé en Héctor, en cómo él también extendía la mano así, sin calcular, sin condiciones. En ese momento pensé también en todo lo que se hereda sin saberlo. No los edificios, no el dinero, la manera de pararse, la manera de extender la mano sin miedo a que la otra persona no la tome. Ahí estaba Marcos, con esa mano, con esa vida que construyó sobre todo lo que habíamos sembrado juntos. En ese momento, solo en ese momento, olvidé todo lo demás. Y entonces llegó el brindis. Silvia Prado esperó hasta que los postres estaban servidos. Eligió el momento con cuidado, cuando todos estaban cómodos, cuando el vino había hecho su trabajo, cuando nadie esperaba nada más que música y baile. Se levantó con su copa y pidió el micrófono. Esta noche quiero decir algo desde el corazón. Voz cálida, sonrisa preparada. Mi hija Valeria siempre fue una niña con criterio. Yo le enseñé que las personas que nos rodean definen quiénes somos, que la familia que uno elige dice mucho de nosotros. Pausa. Marcos es un joven admirable. Logró mucho con lo poco que tuvo. Y entonces, quiero hacer un brindis por su mamá, por Teresa.
200 cabezas se giraron. Una mujer que cosió ropa ajena toda su vida, que pasó años en talleres de costura para sacar adelante a su hijo, que llegó hasta aquí desde muy abajo. Pausa. ¡Cuánto sacrificio, de verdad! Sonrió hacia mi mesa. Por un momento, cuando llegaste esta tarde, pensé que eras la empleada del salón, pero me alegra mucho que hayas podido venir. Algunas personas rieron nerviosamente. Un silencio incómodo siguió. Qué fortuna que Marcos encontró a nuestra Valeria, que ahora va a tener el respaldo que necesita, porque hay personas que nacen para dirigir y personas que nacen para servir. Levantó la copa. Por Marcos, por Valeria, por los que siempre supieron a dónde iban. El aplauso fue educado, de esos que suenan a compromiso, no a convicción. Marcos tenía el cuello rojo, las manos apretadas sobre el mantel. Vi en su cara que esta vez había llegado más cerca que nunca de levantarse, que algo en su cuerpo quería hacerlo, pero tampoco esta vez lo hizo. Valeria miraba su plato, pero a diferencia de otras veces, esta vez vi que había girado apenas la cabeza hacia su madre, con algo en los ojos que no era tristeza, era vergüenza, y debajo de esa vergüenza, la conciencia muy clara de alguien que sabe algo que el resto del salón todavía no sabe. Me dolió lo que hizo Silvia. Me dolió siempre menos de lo que dolía el silencio de Marcos, pero lo que yo había aprendido en 20 años de hacer negocios en silencio era esto. No todas las batallas se ganan haciendo ruido. Algunas se ganan esperando exactamente 8 segundos. Don Arturo dejó su copa sobre la mesa sin tomarla. Miró a Silvia. Luego me miró a mí y asintió levemente, el mismo gesto del jardín. Y yo me mantuve quieta durante 8 segundos. Me levanté, caminé hasta Diego, le hice la señal. Diego leyó el primer documento, en silencio. Levantó la vista hacia mí, luego volvió al documento y entonces dijo: «Señoras y señores, si me permiten un momento antes de continuar con el programa». El salón quedó completamente quieto. La propietaria de este salón es Teresa Sandoval, dueña del 70% de Jardín Peñalosa. Silvia Prado frunció el ceño. El primer sonido fue un «oh» suave. Después, silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Silvia parpadeó 3 veces. Miró a Diego, miró los documentos, miró a su esposo. Don Arturo no le devolvió la mirada. Diego leyó el segundo documento. Esta vez se detuvo un segundo antes de hablar. Un segundo que todo el salón vio. Ya no era el coordinador profesional que lee en voz alta. Era un hombre que acaba de entender el peso real de lo que tiene en las manos. Y además, Diego hizo una pausa deliberada. La boutique de Silvia Prado lleva 4 años comprando telas de textiles Sandoval. Esa fue la segunda oleada. Alguien soltó el aire de golpe. La mujer que había murmurado algo durante el brindis miraba ahora a Silvia con una expresión que, si se dijera en voz alta, se llamaría justicia. Las amigas de Silvia se miraron entre sí. Una bajó la vista, otra se llevó la mano a la boca, una tercera apartó su copa, creando distancia sin palabras. Un hombre corrió levemente su silla hacia atrás. Alguien que había estado riendo minutos antes se quedó mudo. Silvia levantó su copa como para decir algo más. La bajó sin hablar. Don Arturo cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego los abrió y se quedó mirando su copa vacía, con la calma serena de quien sabía que esto iba a pasar y que ya no había nada que pudiera hacerse. Diego dobló los documentos, los guardó en el sobre. Me miró. Silvia tenía la copa en la mano, pero ya no la sostenía. La sostenía como quien sostiene algo que no sabe si debe soltar. Su boutique, sus telas, sus colecciones de temporada presentadas cada año con tanto orgullo, delante de esas mismas mujeres que ahora la miraban desde otro ángulo. Llevaban 4 años saliendo de mis máquinas, del trabajo de 94 personas que se levantaban antes que el sol para hacer exactamente lo que Silvia Prado llamaba el trabajo de quienes nacen para servir. Me levanté, tomé el micrófono, miré al salón entero, hablé despacio, sin rabia, sin el triunfo fácil de quien ganó una apuesta, y con la tranquilidad de quien siempre supo cómo iba a terminar esto. Silvia tiene razón en algo. Silencio perfecto. De donde uno viene, siempre se nota. Pausa. Yo vengo de una mujer que cosió con las manos partidas para que su hijo pudiera pararse donde está parado esta noche.
y me alegra mucho que se note. Dejé el micrófono sobre la mesa. Alcé mi copa. Por Marcos y Valeria. 200 personas alzaron las suyas. Don Arturo fue el primero en levantarse. Caminó hacia mí con esa lentitud de los hombres que ya no tienen nada que demostrar. Señora Teresa, gran empresaria, mujer de mucha clase. ¿Usted ya lo sabía? Le pregunté en voz baja, una sonrisa apenas visible. Desde la primera cena, cuando describí esa bodega del parque industrial y usted no parpadeó. Me miró de frente. Nadie que no conociera el sector habría respondido como lo hizo. ¿Y por qué no dijo nada? No era mi momento, era el suyo. Que un hombre que lleva años viviendo con Silvia Prado haya aprendido a guardar ese tipo de paciencia, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. Marcos llegó 2 minutos después, cuello rojo, ojos brillantes de una manera que no era tristeza ni alegría, sino algo más profundo. Se arrodilló junto a mi silla. «¿Y tu mamá? No tienes que decir nada, mijo». «Sí tengo. Debí pararla desde la primera vez, desde la noche que le dijo lo de la blusa. Soy tu hijo». Pausa. «Lo supe, mamá. Y no hice nada. Te dejé sola cada vez que pude haberlo evitado. Preferí no perder lo que Valeria me daba. Y eso significa que cuando tuve que elegir, no te elegí a ti. Eso es lo peor que puedo decirte». No dijo más. No era necesario. Lo miré un momento largo. «¿Lo supiste siempre?» «Sí». Eso es lo que más me dolió, Marcos. No lo de Silvia, lo tuyo. No lo dije con rabia. Lo dije como lo que era. Una verdad entre una madre y un hijo que se conocen demasiado bien para mentirse. Levántate. Hoy es tu día. Ve con tu esposa. Lo abracé. El abrazo largo de siempre. Silvia no volvió a usar el micrófono esa noche. En sus amigas pasaron las horas siguientes en conversaciones que no la incluían. Al final de la noche, 2 de ellas buscaron a Teresa para despedirse con un apretón de manos que tenía el significado claro de «sabemos lo que vimos». Don Arturo, al salir, vino a buscarme una última vez. Me extendió la mano. «Buenas noches, señora Teresa». Nada más. Pero ese tono era la firma de alguien que acaba de cerrar un capítulo que estuvo mucho tiempo abierto. Valeria vino a buscarme cuando empezó la música. Sin zapatos. Vestido recogido, ojos enrojecidos. «Señora Teresa, yo no sabía lo del salón. Lo de las telas sí lo sabía». Me quedé quieta. Lo descubrí hace 3 meses. Una factura en la boutique de mi mamá. Busqué en internet y encontré Textiles Sandoval. Su nombre. Se mordió el labio. No supe qué hacer con eso. No fui capaz de decírselo a Marcos. No fui capaz de defenderla esta noche cuando habló. Me quedé paralizada, como siempre que mi mamá hace estas cosas. La miré. 27 años. Vestido blanco. La honestidad en los ojos de alguien que ha decidido, por primera vez en mucho tiempo, no calcular las consecuencias antes de decir la verdad. «Valeria, tú sabías algo difícil y elegiste no usarlo para hacerle daño a tu madre. Eso no te hace cómplice». Pausa. «Pero sí me dejaste sola». «Eso no se borra en una noche», le dije. «Ni en varias». Silencio. «Lo que puedo decirte es que estás aquí ahora. Eso cuenta. No lo borra, pero cuenta». Lloró. La abracé en mitad del salón, con la música sonando y 200 personas que todavía procesaban lo que habían visto esa noche. 3 semanas después, Silvia llamó al licenciado Garza. Quería renegociar el contrato de telas. Quería condiciones especiales. Quería hablar directamente conmigo. Garza le explicó que los contratos no se renegocian por teléfono. No envió el correo. Siguió comprando las telas, a precio de mercado, sin descuentos, sin llamadas, sin ninguna de las 2 partes fingiendo que lo que pasó en esa boda no pasó. Marcos y Valeria vienen a comer el primer domingo de cada mes, sin Silvia, sin don Arturo, solo ellos 2 y yo. Al tercer domingo, Valeria me preguntó en la cocina, ¿por qué esperó tanto? Usted tenía todo para haberlo dicho desde antes, porque mientras ella no lo supiera, yo era libre. Quería que Marcos me amara como a su mamá, no como a la dueña de algo. ¿Y en la boda? En la boda ya no era por mí, era por él, para que su matrimonio no empezara con una mentira en el centro. Silencio. ¿Y si yo hubiera sido como ella? Tú nunca fuiste como ella. Desde la primera noche que entraste a mi casa, supiste verme a mí, no a mi ropa, no a lo que tenía o no tenía, a mí. Eso no se aprende, o se tiene o no se tiene. Mi mamá me enseñó a evaluar a las personas por lo que tienen, dijo Valeria.
Usted me está enseñando a valorarlas por lo que son. Eso ya lo sabías. Por eso elegiste a Marcos. Había un jueves que yo tampoco iba a olvidar. Marcos revisaba contratos en mi oficina cuando levantó la cabeza y me preguntó: «Mamá, ¿cuándo supiste que podías hacer todo esto sola?» Cuando entendí que sola no era lo mismo que sin nadie. Tu papá seguía aquí, en las máquinas, en las manos que aprendieron de las suyas, en ti. Bajó la vista al contrato. Cuando yo tenga hijos, quiero que sepan de dónde venimos. Ya lo van a saber. Te van a ver a ti y lo van a saber. Ese domingo, Marcos llegó a la cocina con su taza vacía y esa sonrisa que viene de Héctor. ¿De qué hablan? De telas, dije yo. Y los tres nos reímos, aunque ninguno supo exactamente por qué. El taller de la cochera ya no existe. Textiles Sandoval tiene hoy 94 empleados, 4 líneas de producción y contratos en 8 estados. La foto de Héctor sigue en mi oficina, la misma de siempre. Nunca la he movido. Marcos viene los jueves. Un día apareció con su computadora y me dijo: «Enséñame, mamá». Y le enseñé. Igual que me enseñó mi madre, igual que le enseñó la vida a ella. Silvia Prado sigue siendo dueña de su boutique, sigue comprando mis telas. Cada temporada, sin descuentos, y cada factura que le llega, tiene en el encabezado el nombre que ella pronunciaba con ese tono de condescendencia: Textiles Sandoval, Teresa Sandoval. Algunos aprenden tarde, pero terminan aprendiendo. Al final entendí algo. Una madre puede sobrevivir que la hundan los de afuera. Lo que no siempre sobrevive es el silencio del propio hijo. Marcos lo sabía, y esa noche lo dijo. Eso también fue herencia. No cargar más con lo que ya no tenía razón de callarse. No se hereda el dinero. Se hereda la manera de pararse cuando la sala te mira. Se hereda saber quién eres, aunque nadie en el cuarto lo sepa todavía. Lo que se hereda de verdad no es la fortuna, es la columna vertebral. La dignidad siempre encuentra su momento. Escribe en los comentarios: ¿a quién habrías perdonado menos? ¿A Silvia o a Marcos por callarse? Suscríbete si te gustan las historias donde la verdad siempre termina saliendo a la luz.